Bienvenidos una vez más al curso de liderazgo bíblico. Es uno de los cursos que realmente estamos llevando aquí en el seminario bíblico de Calvary, Latinoamérica. Hermanos, para ir entrando un poquito al tema, simplemente para recordar lo que hemos venido estudiando ya, es que la mejor manera de ser un líder es primeramente parecernos a Cristo. Es la mejor manera. Y eso hemos estado viendo durante esos 2 días que hemos tenido nuestro curso, ¿verdad? Pero también el liderazgo bíblico hemos visto también que no busca ser servido, sino busca servir. Y de hecho, lo sabemos. De hecho, tú lo sabes, pero olvidamos. Y es siempre bueno hacernos recordar. Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice que esto encarga a hombres fieles, lo que has escuchado de mí, ¿no? Dice, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Está hablando de preparación de líderes verdaderos. Así que a manera de introducción, hermanos, el tema de liderazgo realmente es es un tema fundamental, es un tema realmente importante, fundamental, importante no solamente para la iglesia, pero también para nuestro hogar. Es muy importante para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestro entorno. El liderazgo realmente es muy, pero muy importante. Así que el tema del liderazgo es fundamental para la iglesia. De hecho, Proverbios 29:18 nos dice así, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Muy claro, dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Y en liderazgo bíblico vamos a ver nosotros también la visión, cómo se forma una visión, no una visión egoísta, es decir, pensando en nosotros, sino una visión bíblica, una visión, si nosotros estamos visionando implantación de iglesia, somos parte de una iglesia, la iglesia tiene que visionar conforme a la cabeza que es la iglesia, que es Cristo. Entonces nuestra visión correcta no es hasta nosotros, sino hacia la cabeza que es Cristo. Y de hecho, en nuestro matrimonio también, en nuestro matrimonio, la cabeza dice que la cabeza es Cristo también, ¿verdad? De hecho, vamos a estar viendo también que el Señor dice al hombre que debemos amar a nuestras esposas, dice así como Cristo, dice, dio su vida por la iglesia, una figura muy, muy linda, ¿verdad? Entonces, el liderazgo apunta, sí, apunta a algo eterno, no a algo temporal. Así que, y eso vamos a estar viendo, el liderazgo es fundamental para la iglesia. Y algo muy importante esto, hermano, que nunca olvides, nunca olvides esto, el liderazgo. El liderazgo es importante. De hecho, el liderazgo, dice, es tan importante, fíjate esto, hermano, que Dios no nos permite diseñar nuestro propio modelo de liderazgo. Quédate grabado con esto. El liderazgo es importante, ¿no? Porque Dios no nos permite diseñar nuestros propios modelos. ¿Por qué? El modelo ya está diseñado en las escrituras, de la manera como el Dios, como el Señor quiere que lideremos realmente. Y ahí está el problema, que cuando no queremos el liderazgo de Dios, el liderazgo de Jesucristo, añadimos nuestro propio modelo, nuestro propio liderazgo que posiblemente y tal vez funciona bien, pero qué bien, qué buen liderazgo es, pero nosotros por eso estamos estudiando liderazgo bíblico, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, y eso necesitamos nosotros. Así que una vez más, el liderazgo es tan importante que Dios no nos permite, y ahí está, no nos permite diseñar nuestro propio modelo de liderazgo. Así que, y así es, hermano, la base de todo líder o que todo líder debe entender primeramente es que Cristo es el líder principal de la iglesia. Cristo es el mejor líder de la historia. Y me encanta esto. Jesucristo es el líder de la iglesia y Jesucristo es el mejor líder de la historia. Así que el liderazgo de la iglesia
debe partir de este principio fundamental y todos somos llamados a trabajar en base a este diseño, a este modelo de liderazgo. Así que nuestra tarea es muy simple. Simplemente somos colaboradores con Dios en la obra que Él está haciendo. Una vez más, somos colaboradores y necesitamos entender esto, principio de liderazgo bíblico. El Señor es la cabeza. Esto es su visión, esto es su meta. Y tú y yo somos invitados ahí, a ese modelo, a ese liderazgo. Subimos al barco y ahí nosotros seguimos a ese modelo del Señor. De eso se trata y eso vamos a estar viendo todo este tiempo en este curso. Así que eso es lo que hemos venido viendo o estudiando y lo que vamos a estar viendo hoy día. Lo primero que hemos arrancado era los fundamentos del liderazgo bíblico. Hemos visto el propósito, la meta, el objetivo de enseñar liderazgo bíblico. Y luego estamos todavía por terminar la introducción, hemos terminado la introducción al liderazgo bíblico y hemos entrado nosotros a la crisis y la urgencia del liderazgo. Y ahí nos hemos quedado nosotros en la crisis, la urgencia del liderazgo. Y lo que hemos visto nosotros, hemos visto la crisis, el panorama, el modelo del liderazgo y la urgencia que vamos a ver hoy día. Y luego vamos a estar viendo el llamado del líder. Y desde ya te voy diciendo, hay dos tipos de llamado. Un llamado general, donde que todos tú y yo somos llamados a influenciar y a liderar. Pero hay un llamado específico que Dios llama a personas específicas con un rol específico que Él nos manda a hacer. Y luego vamos a estar viendo qué es en sí un concepto simple de liderazgo bíblico. Entonces, desde ya te voy diciendo que es una bendición tenerte en este curso y es una bendición de cómo Dios nos va a ayudar a ir desarrollando este tema que es muy importante para Él. ¿Por qué no oramos y nos metemos de lleno a lo que es este curso? Amado Padre, una vez más, te damos las gracias por la bendición de esta tecnología, Señor, porque a través de esta tecnología podemos ser animados como cuerpo, animados como hermanos y sobre todo, Señor, tratando o deseando de buscar más de tu rostro. Señor, este curso es maravilloso, Señor, y te pedimos que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos abra las mentes, Señor, quites todo prejuicio que no viene de ti, Señor, y que podamos ver solamente tu palabra. Y es que tu palabra es lo que necesitamos nosotros para guiar nuestro hogar, para guiar nuestra familia, para guiar nuestras propias vidas, guiar el ministerio, guiar tal vez nuestro país, Señor. Este mundo está terrible, Señor, y necesitamos hombres y mujeres que se paren en la brecha, Señor. Así que guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, tú y yo sabemos que cada generación necesita líderes que sepan hacia dónde caminar. Todos necesitamos esto, ¿verdad? Y que tengan el valor, ¿sabes de qué? De guiar a otros. Hermanos y hermanas, la esperanza de la iglesia, la esperanza de la familia, la esperanza de la comunidad está en que Dios levante a hombres y mujeres fieles para cumplir sus propósitos del Señor. Así que el liderazgo bíblico comienza cuando permitimos, una vez más, el liderazgo bíblico comienza cuando permitimos que Dios transforme primeramente nuestras vidas antes de que pueda transformar la vida de las otras personas a quien nosotros vamos a liderar. A manera de ilustración, para entrar ya al tema, no sé, ¿cuántos de ustedes han visto esta película? La película de Gladiador. Se ganó muchos muchos Oscar y fue una de las películas maravillosas, las películas más taquilleras y de hecho es una de mis películas épicas favoritas, se podría decir, ¿verdad? Y me imagino que tú también vistes esta película y te asombraste por la historia. Pero quiero utilizar esta película o esta historia para
marcar algo muy importante en lo que es liderazgo. Así que permítame brindar una ilustración. Bueno, hace algún tiempo yo vi esta película llamado El Gladiador. En una de las escenas, el emperador Marco Aurelio, el emperador es el ancianito que está ahí, y él se llama Marco Aurelio. Y él conversa con el general, uno de sus valientes, uno de sus guerreros, que se llama Máximo Décimo. Ese es su nombre, Máximo Décimo. Y él conversa con el general. Y, y ahí vemos que Marco Aurelio, él revela su deseo. Mira, ¿sabes qué? Le dice Máximo, yo voy a morir ya muy pronto, pero quiero que tú asumas el liderazgo. Yo quiero que tú tomes el control del imperio romano. Eso le está diciendo Marco Aurelio a Máximo, al guerrero. Yo voy a morir, pero yo quiero que tú tomes el control, tomes el liderazgo de Roma. Entonces el guerrero Máximo se queda sorprendido y le hace una pregunta al emperador Marco Aurelio. Y esta fue la pregunta: ¿y qué va a pasar con tu hijo? Marco Aurelio tenía un hijo que tenía la edad de Máximo. Entonces, Marco Aurelio conocía cómo era su hijo. Su hijo, él dice que mi hijo es ambicioso, mi hijo tiene ambición de poder, mi hijo es muy orgulloso, a mi hijo le gusta la fama y mi hijo no puede gobernar Roma, porque Roma no se puede gobernar con la ambición. Y tú sí puedes gobernar, le dijo, ¿no? Y ahí dijo una de las palabras más sorprendentes, el emperador Marco Aurelio. Y le dijo, ¿sabes por qué no puedo poner a mi hijo? Una vez más, mi hijo es orgulloso, le gusta la fama y también le gusta el poder. Y mi hijo no puede gobernar Roma y no debería gobernar Roma porque no tiene el corazón para gobernar. En pocas palabras, no tiene el carácter necesario para gobernar. Y de eso se trata el liderazgo bíblico. El liderazgo no comienza con una posición, comienza con el corazón, comienza con el verdadero carácter formado por Dios. Y así que nosotros vamos a seguir viendo algunos ejemplos todavía adicionales de algunas crisis. Ya hemos venido viendo algunas crisis nosotros que entró dentro de la iglesia y vamos a estar viendo algunas crisis más también, por lo cual necesitamos nosotros el verdadero liderazgo, ¿verdad? Así que el primer ejemplo que quiero mostrarte, y una vez más, estos ejemplos es para que podamos reflexionar, podamos pensar, podamos examinar, Señor, ¿estoy representándote bien en mi hogar, en mi familia? De eso se trata los puntos que vamos a estar viendo nosotros. Una de las crisis de liderazgo es en el hogar también que podemos ver, en el liderazgo familiar, ausencia de dirección espiritual. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice así: el Señor Dios da un mandamiento al pueblo de Israel y le dice así: y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás, ¿qué dice? A tus hijos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Las instrucciones de cómo debería dirigir su hogar. Y una de las instrucciones es que debe conocer primeramente a Dios. Y cada familia tenía que enseñar a su propia generación, a su propia familia, a su propia comunidad. Y eso debería pasar. Pero en nuestros tiempos, hermano, en nuestros tiempos,
Fíjate bien, tenemos padres presentes. Y escucha bien, en estos momentos tenemos padres presentes, pero espiritualmente, ¿qué? Ausentes. Voy a repetir una vez más. Tenemos padres presentes, es decir, están ahí, están en el hogar, están en la casa, pero espiritualmente, ¿qué? Ausentes. Y escucha bien, si tú eres un padre, muchos padres trabajan duro. Y qué bueno. Y necesitamos trabajar duro. Muchos padres trabajan duro, proveen muy bien económicamente. Y qué bueno, gloria a Dios por esto. Y ¿sabes qué? Y tienen un buen corazón y buscan lo mejor para sus hijos. Qué lindo es esto, ¿verdad? Y buscan lo mejor para sus hijos, pero delegan, entregan completamente la formación espiritual. ¿A quién? A la iglesia, a la escuela y lo peor, a la cultura. A la cultura. ¿Se dan cuenta el problema ahora que pasa? Podemos tener padres que trabajan duro y son muy trabajadores, proveen económicamente, están estables económicamente. Y de verdad, los padres quieren mejor para sus hijos, quieren lo mejor para los hijos. Pero la parte espiritual, la oración, la enseñanza de la palabra de Dios, de mostrarle a tu hijo el evangelio de la salvación para sus vidas, en esa área espiritualmente estamos ausentes como padres. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Sabes qué? Vamos a enviar mejor a la iglesia, que la iglesia sea el responsable de nuestros hijos, o la escuela. Y aparte de la escuela, la cultura mismo, la calle mismo está haciendo esto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema no es falta de amor, porque el padre y la madre ama a su hijo. Muchas veces es la falta de liderazgo espiritual en el hogar. Espero explicarme en esto. La falta de liderazgo espiritual. Escúchame, padre, escúchame, madre. Si tú no oras con tu hijo, si tú no lees las escrituras con tus hijos, si tú no lo direccionas a tus hijos bíblicamente, si tú no le muestras el evangelio a tus hijos, tarde o temprano, tus hijos te van a abandonar sí o sí, pero el alma de tus hijos, en algún momento tú vas a dar cuenta a Dios, porque primeramente son hijos de Dios y vamos a dar cuenta de la manera como hemos criado nosotros a nuestros hijos. Y es así, hermano, el liderazgo familiar. Hay una crisis de liderazgo en el hogar. Falta el liderazgo espiritual. Nuestros hijos no conocen el evangelio. Y los primeros personas que deberían conocer el evangelio antes que las demás personas son nuestros propios hijos. Ahora se dan cuenta en la crisis que tenemos ahora dentro del hogar. Sí, hay una crisis grande. ¿Y sabes quiénes se están criando en estos momentos tus hijos? ¿La escuela o la cultura? ¿Y sabes qué? Ellos no son buenos líderes, ellos no son buenos maestros y ellos van a llevar a tus hijos o a la crianza de tus hijos a amar más al mundo que amar más a Dios. Y ahí hemos perdido nosotros el corazón de nuestros hijos. Padres, madres, luchemos por el corazón de nuestros hijos. Luchemos por el corazón de nuestros hijos. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Y lo primero que está haciendo es destruir el hogar. Y nuestros hijos están solos. Se sienten solos, no se sienten escuchados. Son rebeldes. Y es duro esto. Pero ¿sabes qué? Necesitamos asumir nosotros nuestra responsabilidad. Realmente hay una crisis en mi hogar, pero quiero mejorar. Entonces, esa es una de las crisis de liderazgo. No hay ese liderazgo espiritual en nuestro hogar. ¿Qué más podemos ver nosotros? La crisis de liderazgo en la iglesia. Y aquí sí vamos a ser un poquito cuidadosos. No tengo, digamos, una estadística exacta
de pastores, cuántos realmente han caído, porque depende mucho de las denominaciones, de los países, el tipo de problema que hay. Pero hay algunos datos que quizás vamos a precisar un poquito sobre la crisis de liderazgo en la iglesia. Y aquí están algunos puntos de que cómo lucha un líder dentro de la iglesia. La crisis de liderazgo en la iglesia. Lo primero que un líder de la iglesia, ya sea pastor, ya sea persona que está llevando un ministerio o cualquier tipo de ministerio dentro de la iglesia, primeramente hay un vacío de liderazgo. ¿Qué significa un vacío de liderazgo? Significa que falta la falta de líderes preparados o disponibles. Hay líderes que posiblemente están preparados, pero no están disponibles para asumir responsabilidades. O hay líderes que realmente no están preparados. Y eso hay muchísimo seguro. También vemos el liderazgo corrupto. Nunca en mi vida, y voy a hablar de una manera personal, nunca en mi vida, siempre hemos pensado nosotros que la corrupción lo vamos a encontrar con los congresistas, con los regidores, con los alcaldes, ¿verdad? O sea, fuera de la iglesia. Pero lamentablemente la corrupción ha entrado dentro de la iglesia. Así como hay abuso de poder en el gobierno, también hay abuso de poder dentro de la iglesia. Liderazgo corrupto, inmoralidad, mucha inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y eso se ha visto y se va a seguir viendo. Es parte de la historia de la iglesia. Hay mucho eso. Y de hecho, el liderazgo corrupto también tiene que ver con doctrinas falsas. Vientos de doctrinas. Cualquier tipo de viento de doctrina, la iglesia lo abraza. Y no es algo que viene de Dios, viene del mundo y se entra a la iglesia y cuando entra no quiere salir esta doctrina. Y luego recibimos otro y recibimos otro. Y eso es por liderazgo corrupto, porque hay líderes corruptos y al mismo tiempo porque no hay carácter. La palabra de Dios no está guiando, entonces cualquier cosa buena que parece lindo entra a la iglesia. Parece lindo, parece hermoso, pero a la final no nos lleva a ver la cruz de Cristo, nos lleva más a ver a nosotros mismos y parece que nosotros somos dioses ahí, ¿verdad? Y eso está pasando mucho, liderazgo corrupto. Y luego vemos el liderazgo desgastado también. Vemos a muchos líderes agotados completamente, ¿verdad? La investigación de Lifeway Research nos dice que hay un 80% hasta 90% de líderes totalmente agotados, cansados. Y realmente esto es pesado realmente. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Hermanos, tú que eres pastor, el liderazgo nos desgasta físicamente y hay un desgastamiento espiritual, vamos a ponerlo así también. Y tanto como físico y espiritual necesitamos venir donde el Señor. Un 80% hay un agotamiento de liderazgo. Y hay una crisis, pues. Cuando hay un agotamiento, hay un cansancio, pues ya no puedes avanzar más y el pastor colapsa. Y hemos visto a muchos pastores predicando, hermano, predicando y en ese momento están falleciendo. Un ataque al corazón. Y ahí vemos el desgaste también, ¿verdad? Hay una crisis también. Y luego nosotros podemos ver también las caídas morales de los líderes espirituales. Entonces, hay una crisis también dentro de la iglesia, ¿no? Hemos visto inmoralidad sexual, abuso espiritual, abuso de autoridad, y ni siquiera he puesto acá todavía problemas financieros. ¿Cuántos líderes han caído por amor al dinero? Hemos visto el primer día, ¿no? Juro por Dios y por la plata.
Pues hay pastores también, juro por Dios y juro por la plata también. No hay ese carácter, no hay esa integridad en esta área. Aman más al dinero. Y hemos hablado anteriormente en diferentes conferencias, la caída de todo pastor, de todo líder, son tres: la fama, el poder y las faldas, ¿verdad? Entonces, dentro del poder podemos ver nosotros también el poder al dinero, el deseo de querer tener dinero, de utilizar la iglesia para sus beneficios propios. Y eso es triste, hermano, eso es triste de lo que está pasando en la iglesia. Entonces, todas estas caídas han mostrado realmente una realidad, hermano. Tú puedes tener grandes dones, pero sin carácter puede convertirse en peligro. Y es así. El tercer punto que quiero mostrarles es el liderazgo cristiano: dones grandes, pero carácter débil. Ustedes recuerdan cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía grandísimos dones, pero ¿cómo era el carácter? El carácter era débil. Lo mismo está pasando en nuestros tiempos. Podemos tener grandes dones dados por el Señor y asimismo tener el carácter débil. Y vamos a poner este ejemplo de Jim Swaggart, un excelente pastor, un excelente evangelista. Dice que fue un reconocido predicador televisivo con millones de seguidores en la década de los 80, pero cayó públicamente por escándalos morales. Y ahí está, hermano, dones grandes, pero con carácter débil. Y voy a dar otro ejemplo: excelente pastor, grande predicador, grande influencia, pero cuando te acercas para saludarlo, no te mira, no te abraza, no existe delante de él. El ego, la arrogancia está ahí. Y esos grandes predicadores, esos grandes expositores, no quieren llegar en un hotel simple, quieren llegar en hoteles 5 estrellas. Y si es posible, son capaces de comprar sus propios aviones para hacer misiones. Grandes dones con carácter débil. Y eso también es otra crisis dentro de la iglesia. Entonces, y ahí está, hermano, la crisis de liderazgo no está solamente en los gobiernos, empresas o familias, también ha tocado la iglesia. Tenemos líderes con talento, pero necesitamos líderes ¿con qué? Con carácter. Hermanos, una vez más, el talento puede abrir puertas. Escucha bien, el talento puede abrir puertas, pero solamente el carácter puede mantenerlo abierta. El mayor peligro del líder cristiano es trabajar para Cristo sin caminar con Cristo. Es interesante, ¿no? El mayor peligro del líder cristiano, escucha bien, es trabajar para Cristo. Es decir, estás haciendo ministerio, estás haciendo misiones, estás plantando iglesia, estás en ministerio de alabanza o estás dando consejería. Estás haciendo mucho de lo que hace un cristiano. Y ahí está, el mayor peligro del líder cristiano es trabajar para Cristo, pero sin caminar con Cristo. Y aquí viene muy importante: la cercanía con Jesús es la raíz. El liderazgo es el fruto. Eso es el proceso. Cuando más cerca estás a Jesús, tu liderazgo, el fruto de tu liderazgo va a ser por cuanto estás más cerca con Jesús. Y lamentablemente, por eso hay una crisis. Por eso estamos tocando fuertemente la crisis, para poder nosotros poder brillar con lo que realmente es el liderazgo bíblico, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer frente a esta crisis? ¿Qué debemos hacer frente a esta crisis? Hermanos, hemos visto ya mucho de las crisis, ¿verdad? Y podemos ver mucho más. Podemos ver mucho más, podemos dar mucho más ejemplos, pero yo creo que con los ejemplos que hemos visto nosotros durante estos 3 días, yo creo que es suficiente esto, y yo creo que ya se entiende que hay una crisis. Hay una crisis en el gobierno,
Hay una crisis a nivel mundial, falta de líderes. Hay una crisis eh, dentro de nuestra ciudad. Hay una crisis dentro de la iglesia. Hay una crisis dentro de nuestro hogar. Hay una crisis incluso dentro de nosotros. Entonces la crisis está ahí. Entonces, no es suficiente identificar el problema, debemos responder al llamado de Dios. Hermanos, el carácter y la integridad es muy importante. En cierta ocasión di una historia también, ¿verdad? Que es muy, muy real. Cierto día, un militar fue encomendado para, a ver, ¿cómo te explico esto, no? El, en el ejército le habían entregado a un comandante una responsabilidad, ¿ya? Y era muy, muy secreto. Y le dijeron, quiero que escoges a 100 hombres de confianza, 100 hombres de confianza para este mandato secreto que te vamos a mandar a hacer. Tiene que ser de muy de confianza. Entonces el comandante comenzó a buscar a los 100 hombres y entró en un batallón había 1000 personas y él comenzó a ver el testimonio de cada uno en los documentos. Mientras revisaba ahí, el batallón que eran de 1000 personas estaban felices porque decían, vamos a ir nosotros a una misión y todos nosotros vamos a ser escogidos por el comandante porque él nos conoce. Pero lo que no sabían ellos que el comandante estaba revisando el historial de cada uno de ellos. De las 1000 personas, solamente había 10 personas de confianza. Así que en el momento que él dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos nosotros a escoger a las personas para esta misión. Y todos saltaron de alegría, las 1000 personas, y él dijo, voy a dar los nombres con los que yo creo que tengo confianza. Y solamente llamó a 10 personas. Imagínate cómo se pusieron los demás. Comenzaron a insultarlos, se molestaron, estaban frustrados. Y uno de los coroneles se acercó al comandante y le dijo, oye, ¿qué pasó con los demás? ¿Que no confías en ellos? Y el comandante dijo, mira, acabo de revisar todos sus historiales de ellos y la mayoría que están ahí son divorciados. Si ellos no son fieles a su esposa, ¿por qué yo debería creerlos a ellos que van a ser fiel a la patria? Ellos fueron infieles con la persona que estaban cerca. Y es por eso que yo no confío en ellos, porque no pudieron ser fieles con su esposa y mucho menos con la patria. Y de eso se trata, hermano, integridad. No hay líderes y eso es la crisis, esa es la purita verdad de lo que está pasando en este mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras iglesias, en nuestro hogar y en nosotros mismos. Pero ¿qué debemos hacer frente a esta crisis? Así que vamos a hablar un poquito más sobre esto y me encanta esto porque Dios, el Señor en su palabra, siempre hemos visto que Él ha levantado personas, ha llamado a personas. Y por eso es este curso, porque queremos que el Señor te llame a ti también a ponerte firme en tu hogar, a ponerte firme en tu universidad, en tu colegio, en tu iglesia, en tu institución, en el lugar que tú puedas estar. Entonces, cuando estamos tocando este tema de liderazgo, y quiero decirte, hermano, no es para desanimarte, no es para desanimarte, sino es para que tú puedas ver una oportunidad para que Dios te levante. Una vez más, sino para que puedas ver tú una oportunidad para que Dios te levante. Entonces, ¿por qué es urgente formar líderes? Y ahí está, número uno, porque el mundo necesita dirección. Y eso es la pura verdad, hermano. ¿Por qué necesitamos formar líderes urgentemente? Porque el mundo necesita ¿qué? Dirección. La gente está muy confundida. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? La gente está como muy confundida. Hay abundancia de información en estos momentos, pero
escasez de sabiduría. ¿La sabiduría de dónde viene? De Dios. Hay mucha información, pero no hay sabiduría. Muchos seguidores, pero pocos verdaderos líderes. Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y esto puedes aplicar en tu propia vida. Si en mi vida no tengo visión, mi vida va a ser un desastre. Si en mi hogar no hay una dirección, mi hogar va a ser un desastre. Y ahí está, hermano, cuando falta dirección espiritual, el mundo ofrece 1000 caminos. Y eso es lo que está pasando. Hay 1000 caminos y por eso la gente está totalmente confundido. Pero el líder bíblico debe señalar el único camino verdadero, que es Cristo. Por eso necesitamos formar líderes, porque el mundo necesita dirección. ¿Cuánto decimos amén por esto? El mundo necesita dirección y tú puedes ser esta dirección, tú puedes ser esta respuesta y Dios quiere levantarte ahí para mostrar el único camino. No hay muchos caminos, hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mundo necesita una dirección, el mundo necesita un camino y solamente el Señor les puede dar. Pero para mostrar ese camino necesitamos verdaderos líderes. Y la pregunta es, ¿podría ser yo? ¿O soy yo? Y yo creo que sí. Eres tú. Eres tú, mujer, eres tú, hombre, que Dios quiere levantar en estos momentos. Y quiero animarte en esto. El mundo necesita dirección. Despierta, familia. El mundo necesita dirección. Tú conoces del Señor y tú puedes darlo esta dirección. Por eso necesitamos formar líderes urgentemente. Dos, ¿por qué es urgente formar líderes? Porque la iglesia necesita pastores, no solamente administradores. Y ahí está. La iglesia no necesita únicamente personas que sepan organizar. Sí, de verdad, necesitamos personas que sepan organizar, que sepan hacer actividades, que sepan dirigir equipos. Pero también necesita líderes que conozcan a Dios. Una vez más, necesitamos líderes que conozcan a Dios. Amen, una vez más, amen a las personas y permanezcan fieles a la palabra de Dios. Es muy simple, ¿verdad? Necesitamos líderes que conozcan de Dios, que tengan una relación con el Señor. Buscar primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Y ahí está. Amarán a Dios con todo su corazón, alma y mente. Y segundo mandamiento, amen a sus prójimos. Y ahí está, hermano, que amen a las personas. Y quiero hacer un par, hermanos. Necesitamos líderes que sepan organizar, sí. Lo necesitamos urgentemente, sí, lo necesitamos. Que sepan hacer actividades, también lo necesitamos. Que sepan dirigir equipos, sí, que sepan dirigir equipos. Pero todo tiene un orden. Todo tiene un orden. El liderazgo, una vez más, es un llamado de Dios. El pastorado es un llamado de Dios. Sí, por eso necesitamos líderes que conozcan de Dios, que amen la palabra, que amen a las personas. Segunda de Timoteo 2:2, y venimos repitiendo esto, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí está, hermano, que sepan enseñar a otros. Eso es el plan de Dios. Siempre ha sido levantar líderes nuevos, líderes con este corazón. Y si tú eres un pastor, si tú eres un líder, necesitas buscar primeramente a Dios. Necesitas amar a las personas que están a tu alrededor. Y necesitas permanecer fiel en la palabra de Dios. Y te das cuenta, nada es externo lo que estamos hablando, todo es interno, dentro, en nuestro corazón. Y eso es por lo cual estamos formando nosotros esta base. ¿Qué más podemos ver nosotros? ¿Por qué es urgente formar líder? Porque la próxima generación depende del liderazgo de hoy. Es muy simple, hermano. ¿Por qué es urgente formar líderes? La respuesta es simple. Porque la próxima generación depende del liderazgo de hoy. Cada generación transmite algo a la siguiente generación.
Pero la pregunta es, ¿qué estamos dejando? ¿Qué está dejando tu iglesia? ¿Qué está dejando la ciudad? ¿Qué está dejando el país? O mejor dicho, vamos directamente a nuestro hogar. ¿Qué estamos dejando en nuestro hogar? ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos? Si hoy no discipulamos, mañana habrá menos discípulos. Si hoy no levantamos líderes, mañana habrá menos líderes, menos obreros. Si hoy no instruimos a nuestros hijos, mañana sufrimos las consecuencias. ¿Se dan cuenta lo fuerte que es? Y yo quiero decirte algo, ¿no? Una vez un pastor dijo, ¿no? Hablando de nuestros hijos, él dijo, no, mira, yo voy a criar a mis hijos conforme a la palabra de Dios. Él dijo, no, yo y mi casa serviremos al Señor. Dijo que él instruyó muy bien a su hijo. Y cuando su hijo cumplió 25 años, conoció a una chica y la chica vino donde el padre y le dijo estas palabras: quiero darte un abrazo y quiero agradecerte porque has formado en tu hijo un hombre de Dios. Y eso es, hermanos, formar a la próxima generación. La próxima generación vivirá las consecuencias del liderazgo que nosotros ejercemos hoy. Y nosotros hemos recibido un tipo de liderazgo, ¿verdad? Y la iglesia está como está en este momento porque los pasados no hicieron un trabajo como deberían hacer, pero nosotros también estamos cometiendo el mismo error en no formar líderes y no pensar en la próxima generación. Pero pastor, ahora yo quiero pensar en la próxima generación. Si eres padre de familia, inicia con tus hijos. Inicia con tus hijos. Y si eres soltero, inicia contigo mismo. Busca al Señor y luego busca discipular a alguien también. Y eso es lindo, hermano. Necesitamos pensar en la próxima generación. Entonces, ¿por qué es urgente formar líderes, no? Hemos visto algunos puntos importantes, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver nosotros? Y lo que me encanta de esto, hermano, es que Dios nunca ha dejado, Dios, Dios nunca ha dejado sin esperanza a su pueblo. Una vez más, a lo largo de la historia, siempre Dios ha levantado. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre ha levantado personas para cumplir su misión. Y nosotros hemos visto, o si has leído el Antiguo Testamento, Dios ha levantado a Moisés, Dios ha levantado a Josué, a Samuel, a David, a Nehemías, a los apóstoles. Y lo más importante, Dios envió a su propio Hijo, a Jesucristo, para modelar el verdadero liderazgo. Así que Dios siempre ha estado ahí, ¿verdad? El Señor siempre ha estado controlando todo esto, ¿no? Y el Señor también dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. En pocas palabras, la mies es mucho, pero los líderes también son pocos. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Orad, rogad pues al Señor de la mies que envíe líderes para sus mies, obreros, líderes para su mies. Y ahí está, la mies es mucho. Y vamos a ver nosotros el proceso, cómo Dios va a levantar o cómo Dios levanta futuros líderes. ¿Y qué más podemos ver nosotros en esto? Y ahí está, la crisis de liderazgo no comenzó ayer, ni se resolverá simplemente con mejores estrategias. Tampoco se va a resolver con programas o con métodos. En el fondo, es una crisis espiritual. Y eso es verdad, hermano. No es problema de talento, porque talento las personas tienen. El problema del liderazgo bíblico es la crisis espiritual, donde que faltan hombres y mujeres que conozcan a Dios y ahí está, que amen su palabra, que dependan del Espíritu Santo. Siempre habrá confusión y siempre habrá debilidad, pero necesitamos hombres de estas características, hombres y mujeres que conozcan a Dios. Entonces, dicho esto, la pregunta es, ¿responderás a este llamado? Hemos visto la crisis desde hace unos días también. Crisis, problemas. Hemos pintado ya. Pero
¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de ti, mujer? ¿Qué hay de ti, joven, jovencita, pastor, líder, padre de familia? ¿Responderás al llamado de Dios? Dios está llamando líderes, personas conforme a su corazón. Dios no quiere ver tu talento. Él ya sabe cuáles son tus talentos porque Él te dio. Pero Él también quiere que tú respondas a su llamado. Como dijo el profeta Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías respondió, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Está diciendo, heme aquí, aquí estoy yo. Hermanos, con todo corazón te digo que Dios encuentre en nosotros líderes que reflejan el carácter de Cristo, que dependan completamente del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Y que vivan para la gloria no de uno, para la gloria de Dios. Y de eso se trata el liderazgo, hermano, con un carácter formado por Cristo, que dependan por el Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Ahí proteges totalmente tu corazón. Ahí protejo yo mi corazón. Y si tú me preguntas, Darwin, tú eres un verdadero líder, trato de reflejar a Cristo. Yo sé que he fallado y yo sé que también has fallado. Pero lo lindo de esto es que vengo al trono de la gracia, entrego mi carga al Señor y el Señor nos sigue utilizando. Bienvenido al liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es que cuando fallas, te arrepientes, vienes a los pies de Cristo, encuentres consuelo, encuentras perdón, encuentres una dirección. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando no lo reconoces, cuando piensas que lo sabes todo, cuando piensas que nadie puede decirte nada, ni en tu casa, ni en tu hogar, y mucho menos en la iglesia. No, pues, ¿qué? Y tienes el ego bien alto. ¿Y sabes qué? Satanás cayó por el ego. Ten mucho cuidado con el orgullo, con el ego. Dice que el Señor detesta al egoísta y da gracia al humilde. El problema, por lo que no hay verdaderos líderes, es problema de ego también. El orgullo está destrozando completamente al ser humano, a la persona, al Hijo de Dios. Pero vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? ¿Cómo responderás tú al llamado? ¿Estás listo tú para levantar las manos y decir, Señor, no soy perfecto, pero quiero que tú formes un carácter en mí? Y si es así, yo quiero ver las manos puestas ahí en estos momentos, si quieres que Dios forme un carácter en ti. Si eres la persona como Isaías, Señor, heme aquí estoy. Fórmame, quiero responder a tu llamado. Si es así, es momento de poner tu mano ahí y decir, Señor, acá está mi mano, quiero ser formado por ti. Ya he visto la crisis, yo no quiero ser espectador. Yo quiero que tú formes en mí el líder que tú quieres, Señor. Y como dije en el principio, no hay un modelo para seguir, el modelo ya fue hecho por el Señor. Nuestro líder principal es Jesucristo. El modelo de liderazgo ya está hecho. Lo único que vamos a hacer es subirnos al barco de ese modelo liderazgo y seguir al verdadero líder, que es nuestro Señor Jesucristo. Bingo, ese es el modelo. Bienvenido al liderazgo bíblico. Es seguir el modelo del Señor. Y eso necesitamos entender cada uno de nosotros. Así que responderás al llamado y espero que sí. Y acá viene el llamado del líder. Acá viene el llamado del líder. Dicho esto, hermano, vamos a hablar un poquito más ahora del llamado del líder y luego vamos a tomarnos un descanso. ¿Ok? El llamado del líder. Antes de iniciar, acá viene algo muy lindo. Pastor, yo no sé mi llamado. No sé si el Señor me está llamando o a lo mejor me ha llamado y no he escuchado. Ahora es el momento de poder ver
el llamado del líder, el llamado de la persona. Así que vamos a ver esto, el llamado del líder. Primeramente necesitamos entender quién nos llama. ¿Quién nos llama a cada uno de nosotros? Y ustedes saben, no te llama el presidente, no te llama el pastor, no te llama tu papá, no te llama la gente, te llama Cristo mismo. Tú necesitas entender que el llamado te hace Cristo, el que creó el mundo entero, el que te dio vida, el que tiene el control de todo, el soberano, el rey de reyes, es Él quien te llama y necesitas entender tú esta verdad. El Señor dice en Juan 15:16, ustedes, ¿qué dice? No me eligieron a mí. Ahí está. El Señor es claro. Ustedes que están llevando el curso, así lo voy a poner, el curso de liderazgo. El Señor le dice a usted, ustedes no me eligieron a mí. ¿Qué dice el Señor? Yo les elegí a ustedes. Yo les elegí a ustedes. ¿Entienden el peso de esta verdad? Yo les elegí a ustedes. Ustedes no me eligieron, ni siquiera me estaban buscando. Y eso es lo que hace el Señor. Yo les elegí a ustedes. Y vamos a ver un poquito de este llamado. Y aquí está, hermanos. Este versículo resume de una manera hermosa el llamado de liderazgo cristiano. El Señor dice, yo les elegí a ustedes. El llamado comienza con la iniciativa de Jesús. Él inicia, no nosotros. Él da la iniciativa. Y qué privilegio es ser llamado por el Señor. Qué privilegio es ser llamado por Dios. Y si tú sientes que el Señor te ha llamado, pues en tu sentado, da un aplauso al Señor, da una gloria al Señor, porque Él te ha elegido a ti, Él nos ha elegido a nosotros. Pero necesitas entender esto, que el llamado comienza con la iniciativa de Dios. No inicia con la llamada de tu pastor, no inicia con la llamada de tu papá, porque yo sé que es mi mejor hijo, o por tu mamá. No inicia por ahí. Inicia por el Señor. Y recuerda esto. Y si Él no te ha llamado, pues espera su llamado, porque Él es quien elige. Y luego notamos nosotros, yo les elegí y les encargué. Todo llamado incluye una responsabilidad. Y ahí está, hermano. Si Dios te ha llamado al liderazgo o eres un líder, incluye una responsabilidad y una misión. Eres responsable por los dones que el Señor te ha entregado. Los dones que el Señor te ha dado no es para que lo guardes, es para que lo utilice. El Señor te ha dado dones, el Señor te ha dado talento. Todo llamado incluye una responsabilidad, pero también una misión. ¿Y cuál es la misión? La extensión del reino. Y luego el Señor dice, y vayan, yo les elegí a ustedes y les entregué y vayan. El líder es enviado a servir y a ser discípulos. Y ahí está, hermano. Y luego voy a regresar un poquito más para leer este pasaje. ¿Eh? Ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Produzcan frutos duraderos. Les encargué que vayan y produzcan. Y ahí está, hermano. Produzcan frutos verdaderos. La meta del liderazgo no es el éxito temporal. Me encanta esto. La meta del liderazgo no es el éxito temporal. Líder, escucha esto. La meta del liderazgo no es el éxito temporal, sino vidas transformadas para la eternidad. Eso es. Nosotros tenemos nuestro líder principal, que es Jesucristo, y la visión de Jesucristo no es temporal, es eterno. ¿Por qué? Porque necesitamos alcanzar personas, no para lo temporal, es para la eternidad. Y Dios necesita levantar hombres que prediquen esta verdad, que enseñen esta verdad, que podamos abrazar nosotros esta verdad, y que todo tiene que iniciar en casa. Si tú eres un líder, hermano, el mejor lugar para ejercitar tu liderazgo no es en la iglesia, es en tu casa, en tu hogar. Si yo te pregunto cómo están tus hijos, ¿están direccionados en la palabra de Dios? No, pastor. Ok, ¿y cómo está tu esposa?
¿Estás liderando bien a tu esposa? No, pastor. ¿Pero qué está pasando entonces? Y ahí está el problema. No hay un liderazgo espiritual. Hemos perdido esto, ¿verdad? Pero ahí está, hay esperanza. Produzcan fruto duradero. Ahí está. La meta del liderazgo no es el éxito temporal, sino vidas transformadas para la eternidad. Marcos 3:13. Marcos 3:13. ¿Qué nos dice Marcos 3:13? Me encanta. Me encanta este versículo que está conectado también con lo que acabamos de ver en Juan. Marcos 3:13 nos dice así. Después dice, Jesús subió al monte y en este pasaje cuando dices Jesús subió al monte, está dando a entender en Lucas capítulo 13 nos dice que cuando Jesús subió al monte, ¿qué hizo en el monte? Dice que Jesús pasó casi toda la noche orando antes de llamar a sus discípulos. Y ahí está. Si tú como pastor, si tú como líderes estás buscando cómo entrenar, cómo capacitar y cómo dar responsabilidad o buscar a tus futuros líderes, necesitamos tomar tiempo en oración, preguntándole al Señor, Padre amado, ¿es esta persona a quien tú estás llevando o llamando para el liderazgo, para el ministerio? Y aquí quiero decirte algo muy importante que es parte del liderazgo bíblico, hermano. El liderazgo bíblico, a veces nosotros, el liderazgo bíblico no es por favoritismo. El liderazgo bíblico no es por familia. El liderazgo bíblico no es porque es mi mejor amigo. El liderazgo bíblico todo es por llamado, no es por familia. Y no estoy en contra de esto, porque hemos visto nosotros también pastores que han estado por años y piensan que el pastorado es hereditario. Va a heredar mi hijo ahora. No, no es hereditario. Al menos que Dios le llame a tu hijo, no al liderazgo o al pastorado, pero el liderazgo o el pastorado tampoco es hereditario. No va a heredar tu hijo, ¿verdad? Pero tampoco, digamos, en un sentir es familiar. No es familiar. Solamente mi familia es el segundo pastor, el tercer pastor, mi familia también, que todo es familia. No necesariamente está así. Oh, son mis mejores amigos. No, tampoco son tus mejores amigos. Son llamados. Y por eso cada pastor, cada líder se pone un tiempo para orar como Jesús. Dios, tú estás llamando a él. Confírmame, Señor. Y aquí vemos, después subió al monte y llamó así a lo que él quiso y vinieron a él, versículo 14, y estableció a 12, y aquí me encanta, hermano, para que estuvieran con él. Llamó a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. No sé si ustedes notan el orden, pero lo he bosquejado así. Fíjate este orden. Y así yo puedo ver el llamado que me dice en Marcos 13. Marcos 3 nos dice, Jesús llama, Jesús nos forma, Jesús nos envía y Jesús conoce a quién llama. Es muy importante. Ahí vemos un orden del llamado del Señor. Jesús nos llama y ahí vemos, el llamado comienza con Jesús. Una vez más, Él toma la iniciativa. Él toma la iniciativa. 2, Jesús nos forma. Y ahí notamos nosotros algo muy importante. Antes de enviarlos, Jesús quería que estuvieran con Él. 3, Jesús nos envía. El llamado y la formación tiene un propósito, es la misión del Señor. Él nos va a enviar no para hacer lo que queremos, sino Él tiene un propósito, Él tiene una misión, por eso vino a este mundo, para darnos la misión. Y el 4, Jesús conoce a quién llama. Jesús conoce perfectamente a quién llama. Jesús conoce las fortalezas de los 12. Jesús conoce sus debilidades. Jesús conoce sus historias y aún así los llama para su propósito. Me encanta Jesús cómo hace el llamado y me encanta, por eso estamos viendo el ejemplo de cómo hace Jesús las cosas en su llamado, en su liderazgo. Alguien dijo, pero pastor, ¿por qué Jesús no fue al templo y ahí estaban los eruditos? Jesús sabe cómo hace las cosas. Jesús toma la iniciativa. Él llamó, Él formó y Él envió.
y aún así él conoce a quién llama. Alguien dijo, no, mira, si yo fuera Jesús, a ninguno de los 12 llamaría. Pues sí, seguramente no llamaría a ninguno de los 12. ¿Quién va a llamar a un Judas sabiendo que lo va a traicionar? Pero aún así Jesús lo llamó a este Judas. ¿Qué más podemos ver, hermanos? Y aquí está, todo comienza con Jesús. Todo comienza con Jesús. Los discípulos no se levantaron aquella mañana pensando en buscar una posición o convertirse en líderes. Me encanta esto, hermano. Los 12 discípulos, ellos no estaban diciendo, bueno, pues mañana el Señor me va a llamar y mañana el Señor me va a dar una posición. Mañana me convierto en discípulo de Jesús. Ellos no pensaron nada. Ellos simplemente estaban por ahí. Algunos estaban trabajando y Jesús les llamó a ellos. Ellos no estaban pensando esto, pero Jesús sí. Y por eso Jesús tomó la iniciativa. Y muchas veces Dios nos llama en el lugar que nosotros estamos. Y ahí vemos la iniciativa de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más podemos ver? Antes de enviarlo, Jesús quería que estuvieran con él. Y me encanta esto. Y dice así, y estableció a 12 para que estuviesen, ¿qué dice? ¿Estuviesen con quién? Con él. Y aquí viene la pregunta, hermano, muy, pero muy importante en liderazgo. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Por qué Jesús quería que estuvieran con él? ¿Por qué quería Jesús que estuvieran con él? Y aquí está la respuesta. Número uno, para que aprendieran de él. ¿Para que aprendieran de quién? De él. Los discípulos iban a aprender más por estar cerca de Jesús que por recibir instrucciones. Porque al caminar con él, podían ellos, los discípulos, observar la vida de Jesús, aprender el ejemplo de Jesús y conocer el corazón de Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante para cada líder, no te enfoques en hacer las cosas para el Señor, enfócate en ser. Y el ser significa es estar con Jesús. Porque ahí inicia el verdadero liderazgo, o el verdadero llamado inicia estando con Jesús. Porque estando con Jesús, una vez más, voy a caminar con Él. Voy a observar como Él observa. Voy a aprender el ejemplo de Él. Y al caminar y el estar con Él, voy a conocer el corazón de Él. Porque si no conoces el corazón de Dios o el corazón de Jesús, vas a poner tu propio corazón. Y cuando pones tu propio corazón, tenemos un gravísimo problema. Y eso es lo que está pasando ahora en liderazgo. Estamos tan enfocados en hacer sin ser. Y quiero parar un momentito. Hay veces que nosotros ya hemos pasado tiempo con Jesús, ya conocemos su caminar, y ya conocemos qué es lo que Él hace, ya aprendimos su ejemplo, ya conocemos su corazón y no hacemos nada. No, ahí hay otro problema, porque cuando conoces más, más se te va a demandar. Entonces no te quedes estático. Haz la obra que el Señor te mandó a hacer, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que el Señor ha establecido obras para que caminemos en ella. La pregunta es, ¿estás caminando en estas obras que el Señor ha establecido con nosotros? ¿Para nosotros? Hay gente que no conoce. Hay gente que necesita escuchar la verdad, pero todavía estamos sentados y parados, ¿verdad? Pero el verdadero líder conoce el corazón de Jesús y sabe que estos pasos tiene que dar. Entonces, el primer paso es estar con Jesús, estar con Jesús. Y aquí está, ¿por qué Jesús quería que estuvieran con Él? Y aquí está un poquito más profundo, para que su carácter también fuera formado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Jesús quería que esté los discípulos? ¿Por qué Jesús quería que Pedro esté con Jesús? A ver, explícame tú. ¿Por qué quería Jesús que Juan esté al lado de él? ¿Por qué? Y aquí está. Jesús sabía que sus discípulos, escucha, tenían talento, sí, porque Mateo era muy talentoso con el dinero. Jesús sabía que sus discípulos tenían su personalidad. Cada uno era un personaje, hermano.
Judas era un personaje, Pedro era un personaje, Juan era un personaje. Cada uno de ellos era un personaje. Entonces, Jesús conocía sus talentos, su personalidad, su capacidad, pero también necesitaban transformación. Y ahí está. Pedro necesitaba aprender de dominio propio. Y sabíamos, tú y yo sabemos que Pedro no tenía dominio propio. Y caminando con Jesús iba a ser transformado su carácter. Juan y Jacobo necesitaban aprender mansedumbre. No eran mansos, estos eran explosivos. Y Jesús tuvo que enseñarles mansedumbre, carácter. Ahí está. Estando cerca de Jesús, aprendes todo eso, mansedumbre. Y de hecho, todos los discípulos necesitaban aprender humildad porque no eran humildes, eran muy orgullosos. Todos necesitaban aprender fe y Jesucristo les dijo, uy, estando en la barca, le dice, hombres de poca fe. Así les dice Jesús. Y ellos necesitaban aprender de fe y dependencia de Dios. Por eso, hermano, es tan importante. Antes de ejercer un liderazgo, necesitamos estar cerca de Jesús, aprendiendo de Él, siendo formado nuestro carácter. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Esta es la base que estamos formando. Esta es la base que tú necesitas escuchar. Esta es la base que necesitas entender en esta clase. Entonces, pero acá viene la pregunta también, hermano. ¿Qué ve Jesús en nosotros? O mejor dicho, vamos a ponerle más personal. ¿Qué ve Jesús en ti? Escriba ahí en el chat. ¿Qué ve Jesús en ti? Unos dirán nada. Orgullo, tal vez ve en mí. Porque Jesús ve siempre nuestros corazones. Hermano, quiero que entiendas algo. Jesús no te llama porque fueras el mejor candidato. Jesús no te llama porque, uy, Darwin es el mejor candidato. No, no me llamó por eso. Jesús llamó porque decidió hacer su obra en ti y a través de ti. Y Él cuando nos llama, no nos llama porque somos los mejores, nos llama por gracia. Y necesitamos entender, y este debe generar en nosotros humildad, hermano, no orgullo. No somos los mejores, pero es que el Señor nos llama para hacer una obra en nosotros y a través de nosotros podemos alcanzar a muchas personas. ¿Qué más podemos ver aquí? Y para resumirlo, Jesús los llamó, Jesús los escogió, a ellos, te escogió a ti, a mí, y Jesús nos llamó para formarnos también, y también nos llamó, Él nos escogió, nos llamó y también nos formó, ¿verdad? Y ahí está el llamado de Jesús. Escucha, hermano, ahí está, nunca es un premio por nuestros méritos. Recuerda esto. El llamado de Jesús nunca es un premio porque ha sido lo mejor. Ahí está, es una expresión de su gracia. Y esto debería producir humildad, especialmente a quienes servimos en la iglesia. No podemos decir que Jesús me llamó porque soy el mejor, pero ¿sabes qué puedes decir? Jesús me llamó por su gracia y todo lo que soy y todo lo que puedo hacer para Él depende de su gracia. Bingo, bienvenido a lo que es el llamado del Señor. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el llamado? El llamado del líder, primeramente, es la iniciativa de Dios. Ya lo sabemos porque lo estamos viendo. Estamos sustentando bíblicamente esto. Tú no te llamas a sí mismo. Y siempre hemos hablado, y voy a repetir una vez más, tú no te llamas a ti mismo. O no permitas que otro te llame. Asegúrate que Dios dé la iniciativa en llamarte. Eso es el verdadero llamado. Así que el llamado del líder es la iniciativa de Dios. ¿De qué? De escoger, uno, de formar, dos, y de enviar a una persona para reflejar el carácter de Cristo y servir a los demás y cumplir su misión. Él es la misión que va a dar a cada uno de nosotros. Entonces, dicho esto, creo que vamos a hacer un pare en estos momentos y quiero tomarme 3 minutos, perdón, quiero 2 personas
Quiero saber sus pensamientos de dos personas en estos momentos antes de entrar al break. Y el micrófono está abierto en este momento. Dos personas que quieren compartir algo hasta ahora, antes de entrar al break. El micrófono está abierto. ¿Quién va a ser ese candidato? Ok, voy a invitar. Washington. Si nos escucha Washington, o vamos a invitar a un tal Daza, Anthony Daza. Quiero escucharte, Anthony, hasta este momento. Puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, Paz. Buenas noches. Anthony, amigo, no se te escucha, se te apagó el micrófono. Aló, Anthony, no te podemos escuchar. Bueno, vamos a invitar Sí, ahora sí, Anthony. Ya, ahora sí, Paz. Ya, breve, bueno, breve, nomás para que uno más sí, pueda compartir. Breve. Bueno, acerca del llamado, ¿no? Bueno, en realidad Jesús no vio algo interesante en nosotros, ¿verdad? Pero eso es lo interesante del cristianismo, o del corazón de Jesús, que Él ve a las personas que no tienen valor en este mundo y les da un tipo de valor, les da un valor, ¿no? Un valor eterno. Y bueno, estaba pensando el tipo de personas que he visto a quienes Dios ha llamado, y es básicamente ese tipo de personas a quien el mundo ha despreciado, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, ¿no? Donde la palabra de Dios dice que Él ha escogido lo vil y lo menospreciado de este mundo para deshacer lo que es, ¿no? Eso quería compartir, Paz. Ok. A ver, uno más. Luis Enrique, ya que estás en estos momentos ahí. Breve nomás, así. Pastillitas. Pastor, bien, Pastor, buenas noches. Buenas Mi noches. reflexión sobre lo que se ha compartido hasta ahora es breve, es Jesús. Él nos escoge y pone su verdad en nosotros. Y lo único que hacemos es reflejar a Jesús. Es lo que hace Él con nosotros. Entonces, y eso es muy, muy importante. Si Jesús nos llamó a nosotros, por eso es tan importante poder entender esto. No es para que nosotros seamos el enfoque del mundo, sino para que nosotros reflejemos de Cristo al mundo. ¿Se dan cuenta? Eso es el liderazgo bíblico realmente. Eso es lo que el Señor quiere, porque Él es nuestro líder principal y reflejemos a nuestro propio líder. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a un descanso de 5 minutos y luego regresamos para poder continuar y ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, tómate 5 minutos ahí y regresamos.